pensando que recordé una vieja anécdota de un grupo de amigos que, estando en la casa de otro señor, tenían una simpática y rara discusión acerca de unos habichuelas saltarinas que alguien había traído de México a Francia, a París. Entonces los amigos discutían, las habichuelas saltaban, eran saltarinas. Esto es real, no es ficción. Y entonces ellos discutían qué hacer con las habichuelas saltarinas. Uno de los amigos decía que había que partir las habichuelas, desarmarlas, para saber por qué saltaban. Y el otro amigo decía que no, que había que solamente gozar ese encantamiento de ver saltar a las habichuelas. Bueno, esos amigos, esa discusión duró mucho, fue muy encarnizada y resultó en que el amigo que decía que había que desarmar las habichuelas renunció a un famoso grupo de amigos, una especie de club de Toby, que se hacían llamar los surrealistas, y formó su propio grupo después. Entonces yo pensaba, después de leer el libro de Óscar y de leer y de escribir esto, pensé que en realidad a mí me pasa un poco, quizás lamentablemente, como al amigo que quería desarmar las habichuelas. No he gozado tanto el encantamiento, sino que me ha fascinado el poder descubrir o preguntarme cómo funciona esta máquina, que es el libro que Óscar nos ha regalado o propuesto. Entonces escribí lo siguiente, espero hacer una... No es muy largo, es cortito. Escribí esto. En las sucesivas entregas editoriales de su trabajo creativo desde 1997, Óscar Barrientos Bradasich, radicado en la región de Magallanes, ha incursionado tanto en el género novelístico como en el lírico. En el año 2012 publica Rémoras en tinta por Alquimia Ediciones, libro de nuestro interés en esta presentación. Al respecto, comenzaremos diciendo que en la época de los hibridajes textuales, los lectores vivimos tiempos difíciles. Aquellas escolares nociones cuadriculadas provenientes del orden de los géneros literarios ya no nos asisten samaritanamente, al momento de intentar la construcción de significados posibles. Los lectores nos hallamos así complicados en los laberintos textuales de escrituras que insisten en la fractura, el ensamblaje, la heterogeneidad, en el polimorfismo. Pero quizás un estado de la cuestión de tal naturaleza constituya, a fin de cuentas, el caldo de cultivo ideal para el violento sacudón que de cuando en cuando le viene muy bien, por lo saludable, a ese personaje que llamamos lector, el cual muchas veces insiste peligrosa y majaderamente en un autarquismo ingenuo. Pues bien, pensando desde el sacudón nuestra situación lectora, no podremos decir que Rémoras en tinta es un libro de poemas, al menos no sin la exigencia de tener que explicarnos larga y tediosamente en la búsqueda desesperada del complemento conceptual. Más interesante parece, por sus posibilidades indeterminadas, decir en el vértigo de las cosas excéntricas que en estas rémoras se nos ofrece un conjunto de 24 textos poético-hibridantes cerrados por un microdrama lírico y 2 afiches publicitarios. No es que estemos abandonando la cuadrícula del género, como ustedes comprenden de inmediato. Somos bichos de cuadrículas a fin de cuentas, sino más bien ensanchándola hacia aquello que esta escritura parece requerir, es decir, llevar el trazado arquitectónico del género hacia ese espacio, quizás indeterminado y problemático, de la textura discursiva. Porque si algo podemos decir de Rémoras en tinta de Barrientos Bradasich es que en el ensamblaje, en la transposición discursiva que singulariza su propuesta estética, se está formalizando una textualidad poética excéntrica, distinta, otra. Dicha textualidad funciona como un generador topológico, es decir, como un abigarrado mecanismo de dinámicas significantes, una espacialidad en que la producción de discurso expone sus intrincados mecanismos en un diálogo, discusión, desnudamiento exhibicionista de las frases hechas, de los comodines de los lenguajes culturales y sociales.
Una espacialidad saturada, ruidosa, embotante, donde no sabemos, no podemos estar seguros qué cosa sea la verdad acontecida, qué cosa sea el referente cierto del parloteo babélico. No podemos saber, en definitiva, qué cosa sea aquello que le da coherencia al significante en cuanto generador topológico. Rémoras en tinta, al menos en la superficie de su formalidad textual, nos ofrece el ayuntamiento de dos modos de producción discursiva: fragmentos de la prensa escrita articulados al acontecimiento poético de una palabra que se resiste a esa alienante usina cultural para dejar en evidencia su, muchas veces, ridícula ostentación de verdad. Asimismo, más allá de su loable inclinación socrática, si se nos permite decir, en su deseo de exponer lo falso, quién sabe si eso sea lo mismo que decir la verdad, esta palabra de resistencia de las rémoras de pronto se vuelve cinismo de fractura, es decir, ya no parece quedarle más que el sabor amargo de la derrota ante el fantasma del significado. Y es entonces, justo en este punto, que la escritura generada a partir de los restos ruinosos de la coherencia del sentido se cierra en la angustia del agón dramático. La última página periodística del ensamblaje poético textual de Rémoras en tinta nos hace testigos históricos de un hecho casi mítico: la crónica de la inauguración de la torre de la Compañía de Telecomunicaciones de Chile, con la simbólica presencia de los reyes españoles durante el gobierno de Eduardo Frei. Aquí, la palabra de resistencia poética adquiere la forma del diálogo agonista, es decir, de enfrentamiento de fuerzas contrarias entre la estatua del presidente Balmaceda en cuanto símbolo de la humanidad casi romántica del alma republicana y liberal perdida, y la sombra de la torre CTC en cuanto símbolo absoluto de la deshumanización y la estupidez criminal, acaso banal, del discurso neoliberal. Me pregunto entonces, ante esta agonía histórica de los discursos enfrentados de las rémoras, ¿de qué modo logrará este lenguaje del descentramiento de referentes coherentes, fracturado, balbuceante muchas veces, babélico, embotante, crear una salida a la angustia del significado perdido? Quizás esta escritura que escapa remoreante de las texturas saturadas sea el lenguaje desencajándose del significante en un acto poético radical y peligroso. Y quizás sea esta la fractura más excéntrica de todas, puesto que al concluir la lectura del diálogo agonista entre la estatua republicana y el fantasma de la torre CTC, un pensamiento extraño y perturbador me asalta. ¿Es posible que necesitemos esta fractura? Algo así como si el significante problematizado, satirizado, tensionado de las rémoras nos implique a la escritura de la huida, violenta, por cierto, acaso ininteligible, la escritura que es o desea ser la salida del lenguaje de la vieja piel de un signo que ya no puede constreñirlo en sus falsas fábulas. He aquí la vitalidad existencial en el baile de las rémoras. Toda fractura es una posibilidad, algo por alcanzar más allá de ese otro lado, una especie de excitante promesa. Pero el libro cierra con el gesto amargo de la mueca irónica, como haciendo sátira del heroísmo trágico de la escritura rebelde. Afiches publicitarios. El reino del eslogan, de la frase hecha, de la puesta en escena de la verdad ridículamente obscena del hombre domesticado por las falsas fábulas. ¿Qué hacer? Los lectores vivimos los tiempos difíciles del desafío de las rémoras. Este gesto de amargor irónico que les cuento cierra el libro de las rémoras de Barrientos Brádasic, ha sido discutido por el alemán Peter Sloterdijk en cuanto característica del discurso posilustrado en su crítica de la razón cínica. Imagino que cuando los discursos se agotan, quedan los gestos. Pero esa es otra historia, que conversaremos después. Después. Sí. Gracias.
Muchas gracias a todos por estar aquí. Estoy muy contento. Gracias, Rubén, por la invitación. Estoy muy contento de estar con amigos que no veía hace años, ¿no? Y por lo que Valdivia significa en mi propia existencia, ¿no? Como un espacio de formación. Yo estudié acá y guardo una relación entrañable con esta ciudad. Y además, decir que además que el trabajo que tú leíste tiene mucha vinculación con esta tierra, no solamente porque es muy interesante la tradición del quebrantahuesos que generó Lin, Jodorowsky, Berti, Nicanor Parra en algún momento, o la tradición de Juan Luis Martínez, que son tradiciones en las que yo me he alimentado mucho, sino además la tradición, yo este texto se incubó conmigo después de la amistad que tenía con el poeta Jorge Torres, que está su hija aquí, Antonia. Después de haber leído poemas, he encontrado estos pretextos, libros inencontrables, salvo la edición que hizo Ricardo, la reedición en realidad de la obra completa, que fue un libro que traducía un poco la imposibilidad de escribir un texto en el contexto de la dictadura, ¿no? Y ese fue el libro. Yo llegué a los otros libros como ese libro, digamos, ese libro me motivó las otras revisiones que eran anteriores. Se produjo un viaje a la inversa. Y le quiero rendir un homenaje a Jorge, con el cual tuve una amistad más desde el teatro que desde la literatura, paradojalmente, ¿no? Hicimos más teatro que literatura, pero siempre en el cuore, ¿no? Bueno, yo durante muchos años, desde que me fui de aquí de Valdivia en realidad, coleccioné noticias raras, extrañas, y todavía tengo la extraña costumbre de coleccionar. Cuando encuentro una noticia rara, la recorto y la meto en un sobre. Algo haré con eso, ¿no? Y con el editor, que también es valdiviano, que es Guido Arroyo, generamos en una conversación bastante regada una noche, como la idea de rémoras, ¿no? Este animalito que se pega a los grandes depredadores como los tiburones, ¿no? Que tiene como una ventosa y que el tiburón masca carne y el rémora agarra un pedacito, ¿no? Entonces, es un animal parasitario en sentido estricto biológicamente comensal. Se alimenta También me daba la sensación que en estos tiempos donde la realidad ridiculiza la fantasía, el poeta o el escritor es una suerte de rémora, ¿no? Del periodismo. Se alimenta de las noticias. Y esas noticias vienen a ser una especie de conciencia patológica de la misma sociedad. No lo digo apocalípticamente, lo digo de corazón. O sea, porque yo recolecté noticias jocosas y otras que son horrorosas, terribles y cotidianas. O sea, como que el caos o la destrucción se veía en algún punto naturalizado. Entonces, para explicarles un poco la estructura del libro y no latearlo más de la cuenta, este libro, que se llama Rémoras en tinta, lo que hace es colocar una noticia o un aviso o un folleto que me dejaron una vuelta los testigos de Jehová debajo de la puerta y comentarlo poéticamente. Paso a leerlo para todos ustedes. Este fue un aviso que pillé en el Mercurio hace muchos años atrás, que es: venden el catre de la abuelita, incluye somier y se va por 100.000. En este catre durmió mi abuelita Julia Ramírez desde que era niña hasta que falleció a la edad de 99 años. Eso ocurrió por ahí por 1997, así que imagínense los años que tiene la camita. Es realmente una maravilla. Yo la vendo porque, para ser sincero, necesito la plata, aunque me da una pena tremenda dejarla ahí. Relata la licenciada en artes Mariana Figuerola y agrega: esta sí que era en cama, no como las que se hacen ahora. El somier es de fierro, como una red de alambre totalmente hecha a mano, y los respaldos son de un bronce muy, muy grueso. ¿Que si suena mucho? No, para nada, resiste bastante. El catre de la abuelita se va por 100.000. Y ahí da el número de la señora. Largo será el sueño de los justos, pienso mientras reparo los resortes de mi cama, como quien revisa los mapas de un país desolado.
que extravió su geografía de montañas circulares, de patéticas ruinas arqueológicas. Porque a veces me sorprendió la resaca aquí en el capullo de la Huesera y se albergó la muerte entre sábanas como una señora que custodiaba mi letargo, fingiendo ser guardiana o nodriza. Otras veces sepulté mi pasión, deshojando las flores mustias desde el balcón más elevado de la ausencia, mientras el catre viejo ejercía su orquesta de metales viejos, su ballet mecánico, su jazz de siderurgia, cerrado por derribo. Y todas las noches el infinito fue una cama donde yacía este pellejo maltratado. Porque debo afirmar que existe en el esqueleto de la cama un metal que alambica las redes de la memoria, un movimiento de palancas industriales, un laberinto robado a la placenta del crepúsculo. Allí bajo el colchón viejo que abre sus vísceras reposa la epopeya de los cansados. Pero a propósito de esta siesta, operan ciertas lunas tapadas por las nubes y esas frazadas de color indefinido, algunas pirámides imaginarias, sueños absurdos y trucos de mago barato. Ya quisiera yo desarmar los largueros de la cama y revisar aquel país de resortes compungidos, esos muérdagos sin puntas y también mis cúpulas sin nombre, para construir por fin el anatema en estos años que pasé durmiendo sobre esta ciudad que solo vislumbró un cielo sin día, mi cuerpo suspendido de horizonte a horizonte, una noche deslucida que roncaba, murmurando en sueños, una oración del tamaño de una lágrima. Bueno, este es un hombre que gana una demanda contra su esposa por darle hijos feos. Yan Feng, procedente de la China, se divorció de su esposa por infidelidad y la demandó en un principio por lo que él llamó haber dado luz a los niños más extremadamente feos del mundo. La prueba de ADN demostró que esos hijos sí eran de Yan Feng, y ante esto la mujer tuvo que confesar un secreto muy bien guardado, el cual era que se había sometido a diversas cirugías estéticas por un valor más de $100.000 antes de conocerlo. La demanda del hombre sostenía que ella lo había engañado acerca de su belleza y los niños eran producto de esa mentira. Increíblemente el hombre ganó la demanda y la mujer le debe a Feng $120.000. Me casé con ella porque estaba enamorado, pero apenas nació nuestro primer hijo empezamos a tener problemas maritales. Dice al hombre al Irish Times: nuestra hija es increíblemente fea, hasta el punto de horrorizarme, sostiene Feng. Queja de Yan Feng. La primera en advertirme fue mi madre, debí haberla escuchado. No podía ser verdad tanta belleza, ni cuando merodeábamos por el río Yangtze y tus pestañas eran lánguidas y tus manos enredaderas en mi cuerpo y tu boca un panal de miel, pero las pestañas eran tuyas. Pobre de Yan Feng, engañado por el elogio de la forma, ahora es un nuevo rico sin amor que encamina por el río donde alguna vez me prometiste el paraíso. Bueno, esta es no lo voy a leer completo, pero esta es una cosa que me dejaron los testigos de Jehová una noche aguardentosa también debajo de la puerta. Y está dónde está el paraíso y dónde está quiénes vivirán en el paraíso. Lo que dice la gente, lo que dice la Biblia, lo que dice la gente, lo que dice la Biblia y lo que se puede hacer para obtener el paraíso. Yo digo que sucursales del infierno conozco algunas. El vino picado de la desdicha, cuando una mujer jugó a la pelota con mi corazón, lo que el viento se llevó, léase MFP, el sufragio que decide entre lo mismo y lo mismo, la angustia, la angustia. Cuando Adelita se fue con otro, los cuentos infantiles que me contaron para que me duerma terminaron siendo cuentos de terror. Uno empezaba, Chile, levántate y anda, y el otro, Chile, la alegría ya viene, los circos pobres, los pueblos abandonados, la frase apestosa, en la vida las cosas pasan por algo, el idiota que dice que no le interesa la política porque igual tiene que seguir trabajando, los autos tuneados, el cementerio de gatos que tengo en el patio de mi casa, el bajón, crestas, el bajón, he perdido la cuenta de los bares de mala muerte que se llaman el paraíso. Este es un texto que me llamó mucho la atención y me estremeció. Manuales de tortura. El comandante en jefe del ejército argentino, Cristino Nicolaides, presentó ayer 30 manuales militares que autorizaban a detener, torturar y hasta asesinar al enemigo durante la dictadura argentina, informó su abogado. Nicolaides está procesado por el robo de hijos de desaparecidos y ayer en la mañana presentó por primera vez ante la justicia los manuales que contienen las órdenes de instrucción para las fuerzas represivas de la dictadura. No sé cómo concilian el sueño esos hijos de puta.
Y volvemos al cuento del bandido bueno y al bandido malo, a la fábula del lobo generoso que ignora su genuina condición. Insistes en remar sobre el desierto, a contrapelo de la tormenta de arena. Disertas tu verdad como un conferencista diletante y solemne explicando las instrucciones del manual que aprendiste durante tu estadía en este planeta. Y eres un astronauta con buitres en los hombros que aluniza entre los cadáveres. Nos faltará el infeliz que te otorgue una medalla al valor antes de pasar a la página siguiente del periódico. Y se llama el poema del insecto de Edison. Ni un voto testimonial, ni una tormenta de aviones suicidas estrellándose contra la boca del lobo, contra las columnas del gran imperio. Tan solo el ave filosófica moviendo sus alas como un vagabundo que ofrenda al viento su crucifixión celeste, su morral de náufrago, su blasón fraguado en las cunetas, su peregrinaje de paria. En fin, todo lo crepuscular, todo lo opaco, toda la magia domesticada en los bosques fantasmales, reposando entre los escombros del país, con forma de puñal. El capitalismo es el progreso más la electricidad, dirían, la forma más patética y sublime de afrontar la era postindustrial, posmoderna, postrada como un carrusel en desuso al cual, como si fuera poco, le saquearon los caballitos para exhibir en la fiesta de cumpleaños de un filántropo, como en una ruina romántica cualquiera, un souvenir para decorar interiores. Alzar los pendones de las épocas tremendas, la luz siempre más cerca de usted, desgarrar el holograma del crepúsculo, iluminamos a todo el país, entonar un himno sin estrofas, nuestra empresa, una familia que crece, soñar con los rastros de un animal heráldico, 20% de descuento, abrazar la parábola y su alfabeto rancio, cuidar nuestra energía, cuidar nuestro país, deshojar los pétalos del anatema, por una tapita marcada más 300 pesos, canjea en nuestras sucursales una linterna con forma de búho, colecciónalas. ¿Qué me escondió el alebrije que oculté en esta pesadilla? ¿Quién se ha robado mi queso? No. Este diálogo se fracturó la nariz y ahora nos mordemos la cola. Este diálogo se fracturó la nariz y ahora nos mordemos la cola. ¿Y todo para qué? Para hacer cardo de cultivo en la conferencia magistral del taxidermista. Cara aplanada, blanquecina, con plumas parduzcas en las zonas periculares, lorum frente inferior y alrededor de la mandíbula, bofetada sideral, cansado designio de los merodeadores nocturnos, envueltos en un silencio con sombra y vuelo rapaz, corona, cuello trasero, dorso y cobertoras, café claro o cremoso a manchas cenizas y puntos negruzcos, patas con tarsos emplumados, dedos amarillentos, pico corto, curvo, de color hueso, ojo negro. Así son las lechuzas, concluye el taxidermista, ocultando el cuerpo. Pero ella aún conserva el relámpago entre las plumas, porque pudo enarbolar su bandera de insignias siderales, su aeroplano de ojos grandes, para teñir de sombras al insecto de Edison y su enjambre de osamentas luminosas. Esta lechuza conocía la bitácora del mártir. Tenía como corazón una guitarra sin cuerdas. Sabía que su paso por la tierra era estrangular al electrón de los libros escolares, romper la noche y tragarse el relámpago. Reniega de su hijo al enterarse que es un mamífero. Ayer por la noche, en el transcurso de una cena familiar, Rosendo Mochales supo que su hijo Martín, de 18 años, es un mamífero. Pensé que me estaban tomando el pelo. Luego él y su madre me lo confirmaron muy serio y me hundí, admite Mochales. Cree que su esposa se acostó con un mamífero. Este padre de familia se siente traicionado porque mi mujer lo sabía desde que el niño nació y nunca me dijo nada. Creo que han esperado que su hijo fuera mayor de edad para decir la verdad. Estás viendo un documental de animales tan tranquilo, haces un comentario en plan de broma y luego descubre que tu vida es una farsa, lamenta. Rosendo está convencido de que Martín no es su hijo porque es un mamífero, como las nutrias, vamos. Sospecha que su mujer se acostó con un mamífero hace 18 años y de aquellos polvos, de esos lodos. El hombre insiste que yo no tengo nada en contra de los mamíferos, pero cada cual en su entorno y luego, no mi familia. Niño nutria. Padre, perdona a mamá por haberse acostado con una nutria y haberme parido entre los escombros. Yo también me enteré hace poco y no creas que maldigo la sangre que corre por mis venas. Todo rencor ocupó su sitio en la penumbra. No te enojes con mamá por haberme traído al mundo sin alma. Cuando crezca, juro que revisaré la genealogía mísera de mi progenie y apenas muera, me reencarnaré en una moneda negra que arrojarás al abismo. Este es un hombre que se disfrazaba de alfombra para robar al interior de las tiendas también, que es otra noticia que encontré.
el hombre alfombra. Soy el hombre alfombra. Mi cleptomanía es la moneda del cambio del dolor. Mi cameo es filmado por la cámara de seguridad. Mi coartada es el sigilo con que regreso a casa. No podrán ver nunca mis sueños encuadrados en el trofeo de los vencedores. A diferencia de ustedes, elegí la derrota como caja de resonancia de mi alma. Llamé el silencio de los hospitales y lloré cuando ni el cielo se percató de mí. A diferencia de ustedes, dirijo la película de mi vida. Cada mañana me observo en el espejo y brindo por el mañana que no vendrá. La tengo clara. A diferencia de ustedes, sé que nadie se detiene en una alfombra y que todos pisan mi disfraz, condecorando mi herida con la suela de sus zapatos. Estos son dos vegetarianos que adoptaron un brócoli. Mario Bostés y Irene Sancho, naturales de Sevilla, han logrado adoptar un brócoli procedente de Japón. La pareja vegetariana ha tenido que lidiar con complejos trámites burocráticos hasta demostrar que puede cuidar del brócoli manteniéndolo en óptimas condiciones. No queríamos un hijo de carne porque somos vegetarianos. Eso enseguida te hace distinto y levanta suspicacia, reconoce Mario, cansado de que lo acusen de quererse comer a su retoño. Finalmente, su lucha contra los prejuicios ha logrado su fruto y la pequeña Brassicacia ya descansa en su habitación pintada de verde. Es mejor adoptarlos cuando son pequeños, brotes. Es menos traumático para ellos. Explica Irene que quiso que su hija fuera japonesa, porque allí no los valoran y muchas veces los dejan podrir o los abandonan en contenedores. El calor que hace en Sevilla fue el principal escollo que la pareja tuvo que superar. Instalamos 3 aparatos de aire acondicionado para cumplir todos los requisitos y aún así costó, dice Mario. También tuvieron que superar varios test psicotécnicos y hablaron con gente de nuestro entorno para asegurarse de que nunca habíamos mordido o maltratado a un vegetal. Al pie de la cuna. Irene, amor mío, la pequeña Brassicacia tiene tus ojos verdes. Padres no son quienes conciben, sino los que crían con amor. Por ello, nuestra familia es el mercado de frutas y verduras, un pozo de amor y lianas, donde abrazar la esperanza de lo pleno, las sílabas boscosas que saldrán de nuestras bocas cuando les narremos nuestro cuento favorito, el del ciprés que se enamoró de un semáforo.